empezamos pues con el tema de modelos de sistemas dinámicos. Como de costumbre, cuando empieza un tema, tenéis en la parte de las notas del orador pues dónde está en los libros recomendados, en el Franklin Powell, en el Ogata o en el Lewis. Tenéis una lectura previa sobre cuestiones como qué son las señales, señales y sensores, las unidades correspondientes, las tareas de modelado, etcétera, que ahora voy a comentar un poco brevemente, pero que no voy a detenerme mucho en explicarlas. También son cosas que aparecen en las introducciones de los temas correspondientes, en los libros que os he comentado. Me voy a centrar en alguna idea, en particular la importancia de los modelos matemáticos. ¿Vale? Como acabo de decir en la transición de tema, los sistemas que vamos a manejar son sistemas en los que hay variables que se relacionan entre sí por ecuaciones diferenciales. Y las señales, que son funciones que varían, pues pueden ser de todo pelaje. Pueden ser señales muy sencillas, una constante o algo así, o pueden ser señales más complejas, un cambio brusco, un cambio gradual, unas variaciones periódicas, una señal cualquiera, periódica, no periódica. Entonces, ¿cómo nos manejamos con estas ecuaciones diferenciales y con estas funciones? Bueno, con las ecuaciones diferenciales nos vamos a manejar con una técnica que es la transformada de Laplace, y lo que vamos a hacer en realidad es, digamos, quitárnoslas de encima. En algunos casos podría ser, como tenéis asignatura de ecuaciones diferenciales, que hubierais estudiado el método de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales y entonces no haría falta contar nada, pero como creo que no es el caso, pues que no os tiene que preocupar, no vamos a estar dando un curso de transformadas de Laplace, simplemente os voy a comentar un poquito sobre transformada de Laplace. A ver. Bien, tenéis un enlace en la zona de lecturas como un articulillo. Esto simplemente es la Wikipedia de hace un par de años, la entrada de la transformada de Laplace puesta en bonito. Entonces, si miráis la definición, lo normal sería que os asustarais, porque dice, es un tipo de transformada integral, dice que es para resolver ecuaciones diferenciales, guay, pero luego dice que si tenemos una función del tiempo, es decir, una función que representa una señal, la transformada de Laplace de esa función del tiempo, ¿vale? Se escribiría f de s, es la transformada de Laplace de f de t, L de f de t, transformada de Laplace de f de t, se define como la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st, donde s es un número complejo, por la función del tiempo diferencial del tiempo. Entonces, aquí uno diría, pero bueno, hay que estar loco. O sea, yo tengo una función del tiempo que es una cosa que puede ser más o menos compleja y para arreglarme la vida me dices que lo que haga es multiplicarla por una exponencial con un exponente complejo y la integre de 0 a infinito. ¿Pero en qué cabeza cabe, no? Bueno, en realidad la historia es más larga que todo esto. Pues, ahora se cuenta de esta manera, como transformada de Laplace, ahora acabo de contar la historia, pero es interesante fijarse en unas propiedades que tiene esta transformación. Tiene la propiedad de linealidad, es decir, si yo sé hacer la transformada de Laplace de dos funciones, la transformada de Laplace de la combinación lineal de las funciones es la misma combinación lineal de las transformadas de Laplace de las funciones. Eso es cómodo. O sea, yo puedo trabajar en el dominio de las funciones o de las transformadas de Laplace y hacer las combinaciones lineales antes o después. Esta es una propiedad que es muy cómoda para trabajar, pero las que más me interesan son las siguientes, que es básicamente que la transformada de Laplace de la derivada de una función es S, el número complejo S, por la transformada de Laplace de la función. Y la transformada de Laplace de la integral de una función es 1 entre S por la transformada de Laplace de la función. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenéis una ecuación diferencial con funciones y derivadas e integrales, si aplicáis la transformada de Laplace a toda la ecuación, donde pone derivar es multiplicar por S y donde pone integrar es dividir por S. Si aplicáis la transformada de Laplace a la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica, es decir, ya no hay integrales y derivadas, hay multiplicaciones por S, divisiones por S, etcétera. Entonces, si vosotros queríais sacar la integral, la resolución, imaginaos que es una ecuación que relaciona una salida y una entrada x y están las derivadas y las integrales de las dos.
pues al final podréis despejar la y en función de la x y será una ecuación y es igual a no sé qué por s más no sé qué por constante partido entre no sé cuántos por s más no sé qué por la transformada de Laplace de la x. Es decir, una ecuación algebraica, no una ecuación diferencial. Eso es lo que hace muy cómodo utilizar la transformada de Laplace. Pasamos de ecuaciones diferenciales que son difíciles de manejar a algebraicas, que son fáciles de manejar. ¿Y cómo conseguimos pasar luego al final a la función? Porque claro, si yo estoy trabajando con transformadas de Laplace y ahora quiero saber cuánto vale la función realmente, ¿cómo lo hago? Pues gracias a la linealidad y otras propiedades se hace buscar en unas tablas. En los libros de matemáticas, de transformadas de Laplace o en los libros de control siempre hay un capítulo sobre eso, en cualquiera de los que os he dicho, pues hay unas tablas de cuáles son las transformadas de Laplace de funciones básicas. Y utilizando la linealidad y descomponiendo las funciones en funciones más simples, pues podemos ir a las tablas para sacar cuáles son las transformadas de Laplace de las funciones que me interesen o del revés para sacar las funciones cuya transformada de Laplace ya conozco. Todo este procedimiento de hacer transformadas, antitransformadas, etcétera, típicamente se cuenta en los libros de control. A veces en muchos sitios se cuenta en esta asignatura, pero en mi caso particular lo que quiero destacar es que no hace falta, lo vamos a utilizar en el desarrollo teórico, pero nos vamos a apoyar en que ya está hecho, ¿vale? Y no vais a tener que hacer ejercicios en los que hagáis transformadas de Laplace o antitransformadas. Sí que tenéis que tener un poco clara la idea, o tenéis que tener del todo clara la idea de que una ecuación diferencial no la vamos a escribir con derivadas integrales, sino que la vamos a escribir multiplicando por s y dividiendo por s. Y cuando desarrollemos la teoría, iremos viendo cuáles son las funciones de tiempo asociadas a unas funciones de s. Es decir, que nos vamos a saltar el paso de hacer todas las cuentas, porque es poco interesante, no hace falta, ¿vale? Ya veréis que esa no es la idea. Poco a estas alturas del curso digo que los automáticos somos como muy vagos. Entonces, yo quiero al final saber cómo es la salida de un sistema ante unas entradas. Y para eso tendría que resolver una ecuación diferencial. Y digo, uf, qué rollo. Digo, bueno, voy a ver qué método es el más fácil. Vale, con la transformada de Laplace. Pero aún así vamos a decir, uy, qué rollo. Voy a mirar directamente a ver si me lo puedo simplificar. Voy a ver si tengo unos métodos para mirar una cosa que sea más fácil y de ahí sacar la respuesta que yo quiero, sin tener ni siquiera que hacer todas las cuentas de la transformada de Laplace. Pues por ahí vamos a ir, ¿vale? Un poco por ahí van los tiros. ¿Por qué he dicho que nos interesaba esto y nos saltábamos la parte de las definiciones, etcétera, etcétera? Porque en realidad la historia, esto es un apunte de historia, la historia de la transformada de Laplace es curiosa, es una de esas historias curiosas. Esto se lo inventó un electricista que se llamaba Heaviside y entonces en vez de se le llamaba H, era la transformada de Heaviside, que se dio cuenta de que cuando resolvía ecuaciones diferenciales, pues si donde ponía derivada ponía D o H y donde ponía integral ponía 1 entre D o 1 entre H, le salían resolvía algebraicamente y le salían unas cosas que siempre eran iguales y las podía poner en tablas. Entonces, este método que tenía de resolver ecuaciones diferenciales, que era tan cómodo, pues empezó a hacer conocido. Y los físicos y los ingenieros les encantaba, ¿vale? Utilizarlo. Y los matemáticos se enfadaban. Igual os suena, si habéis oído hablar en matemáticas, pues que a veces dicen que eso de que dividir entre el diferencial o multiplicar por el diferencial es una burrada. Bueno, pues más o menos parecía que hacía eso. Y los matemáticos se negaban a que se utilizase ese método para resolver ecuaciones diferenciales. Y a veces parece que todavía se resisten. Total, que como los ingenieros y los físicos parece que no tenían intención de abandonarlo, pues le estuvieron dando más vueltas a los matemáticos hasta que al final encontraron que una cosa que decía Laplace en un artículo que no era reconocible sobre todo esto, era un artículo desarrollando ideas de las transformadas de Fourier pues, y cosas de probabilidades, pues que básicamente eso era el fundamento de lo que hacía que funcionase bien lo que se le había ocurrido a Heaviside. Y entonces le cambiaron el nombre, le llamaron transformada de Laplace y digamos que ya dijeron, ahora sí, ahora ya es una cosa, ya no es una cosa de un electricista que se le ha ocurrido un truco para escaquearse de resolver las ecuaciones diferenciales, sino que es uno de los padres de las matemáticas que tuvo una visión que nadie lo habíamos entendido hasta ahora, ¿no? Y entonces le pusieron el nombre y se desarrolla y se estudia. Pero a vosotros nos interesa, bueno, para esta asignatura nos interesa toda esa parte profunda o de detalle de la transformada de Laplace. Os interesa la parte instrumental, que es que vamos a cambiar ecuaciones diferenciales por algebraicas para hacernos la vida más fácil, ¿vale? Bien.
Más cosas. Cuando trabajemos con señales, en algún momento también ha salido, y sale en la lectura previa, a veces las señales las describiremos como funciones del tiempo, pero a veces que hay señales que son, pues eso, periódicas, etcétera. Una manera característica de describir las señales es por desarrollo en serie de senos y cosenos, son los desarrollos en serie de Fourier. Y cuando las señales son aperiódicas, esos desarrollos en serie se pueden llevar al límite y se convierten en desarrollos, o sea, en transformadas de Fourier, que están relacionadas con las de Laplace, pero bueno, eso es un poco otra historia. La cosa es que a lo largo del curso veréis que algunas veces vamos a hablar de señales periódicas y hablaremos solamente del seno y el coseno. ¿Por qué? Porque si la señal periódica es más compleja, será una combinación lineal de senos y cosenos. Si yo sé lo que hace con los senos y cosenos de distinta frecuencia, pues lo que hace con una señal cualquiera es la combinación lineal de lo que hace con cada seno y con cada coseno. ¿Vale? Entonces, de esto tampoco vamos a entrar a saco porque nos vamos a manejar con señales típicas características, pero que tengáis presente que una señal cualquiera, normalmente, si es una señal periódica, tiene componentes frecuenciales. De la frecuencia cero, que es la constante, el valor continuo de medio, y luego puede tener la componente principal a la frecuencia de la señal, y luego los armónicos, el doble, el triple, el cuádruple, y si es una señal aperiódica, pues tiene todas las componentes de frecuencia. Pero hay una característica que es que la mayor parte de la potencia de la señal está en las frecuencias más bajas, en la fundamental o en los primeros armónicos, con lo cual, pues a veces las señales, con tal de que, digamos, que el comportamiento que tiene el sistema para esas frecuencias bajas sea el que yo quiero, ya me vale, porque las frecuencias muy altas, pues probablemente van a tener muy poco peso en las señales. Eso está un poco comentado en la lectura previa, pues hay idea de señales y descripción frecuencial de señales, que tampoco es que sea imprescindible, ya veréis cuando salga en el curso, lo comentaré, pero que son cosas que no vendrían mal, pues que tengáis presentes, y además que están nombradas porque estoy seguro de que en estructuras, por ejemplo, y en otras asignaturas sí que habéis visto cosas de desarrollo, y en matemáticas, desarrollos frecuenciales, etcétera. Es decir, que ya sabéis que una señal periódica pues se puede ver como una combinación lineal de señales periódicas básicas. Bien. ¿En qué vamos a centrarnos en esta parte del curso? Nos vamos a centrar en sistemas lineales e invariantes de parámetros concentrados. Y esto sí que es importante. El sistema lineal es un sistema especialmente fácil, pero también raro. Es una idealización. Es decir, muchos sistemas prácticos en realidad no son lineales. Si, por ejemplo, cogéis el regulador de bolas y hacéis un modelo, os vais a encontrar que hay unas fuerzas que están, el ángulo una variable que me interesará en la ecuación diferencial que maneje, que describa esto, una variable importante claramente es el ángulo que forma el regulador, ¿de acuerdo? Y ese ángulo aparece en las ecuaciones en senos y en cosenos, que no son lineales, ¿vale? Y lo mismo pasa con, yo qué sé, cuando hagamos el modelo del coche, que es el que tenéis en el trabajo, pues básicamente el coche hacemos una fuerza con el motor y nos oponemos a otra fuerza que es la resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica depende y nos interesa el movimiento del coche, su velocidad, por ejemplo. Bueno, pues la resistencia aerodinámica, esa fuerza es proporcional no a la velocidad, sino al cuadrado de la velocidad, con lo cual no es una ecuación lineal. Entonces ahora uno podría decir, bueno, ¿y por qué vamos a dedicar, y por qué hay libros enteros, estos que digo aquí y muchos más, y el curso, ¿por qué lo vamos a dedicar a trabajar con sistemas lineales si realmente los sistemas no son lineales? Bueno, pues aquí está una parte súper importante de entender, y es que como vamos a controlar o vamos a regular, lo que nos interesa es que el sistema esté en un punto de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, el regulador de bolas esté con un ángulo determinado, que es el que indica la velocidad que yo quiero, o el coche se mueva a una velocidad, que es la que a mí me interesa, y el sistema de control lo que intenta hacer es mantenerlo cerca de ese punto. Es decir, que cuando se desvía, por ejemplo, aumenta mucho la velocidad de la máquina y aumenta el ángulo. Pues lo que tiene que hacer el sistema es lo que sea, en este caso bajar el caudal de vapor para que baje la velocidad y baje el ángulo. Y el regulador de velocidad del coche lo mismo. Si la velocidad es muy baja, tiene que darle más caña, acelerar un poco para que la velocidad sea la que quiere. Es decir, vamos a trabajar con sistemas que puede que sean no lineales, pero vamos a estar siempre cerca de un punto de trabajo. Ese punto de trabajo, si el sistema de control funciona bien, pues haremos pequeñas excursiones alrededor de él, pero no nos alejaremos mucho. Y si no nos alejamos mucho
Entonces, podríamos coger las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones que hay, y linealizarlas, es decir, hacerlo del desarrollo de serie de Taylor, es decir, la función que sea, el cuadrado, el seno, lo que sea, alrededor del punto de trabajo, pues aproximarlo por una recta. Esto es una cosa que ya sabéis que se hace, ¿vale? Simplificar una ecuación que no es lineal por una aproximación lineal, que solamente vale si estamos cerca del punto de trabajo, porque si la función es como una raíz cuadrada o así como un cuadrado, y estamos en este punto, ¿vale? Pues solamente la derivada, la tangente, se parecerá a la función cerca del punto, pero luego si yo me alejo del punto, pues no se parece. Esta cosa tan sencilla, en realidad, para los sistemas que vamos a estudiar, se les ocurrió o se dieron cuenta con relación con el regulador de bolas. Y os tengo que explicar aquí una historieta. La historieta es que cuando empezó a utilizarse el regulador de bolas, pues como era maravilloso, se extendió mucho y ya dije que se puso en marcha la revolución industrial. Vale. En un siglo había varias decenas de miles de reguladores centrífugos, reguladores de Watt, funcionando, pero en realidad no se sabía muy bien por qué funcionaban, solo funcionaban y ya está. Bien, esto es típico, ¿vale? Hay una cosa que funciona, no sé muy bien cómo va, pero mientras funcione yo sigo utilizándola. Pero también es típico que si uno no sabe muy bien cómo va, llega un momento en que se tropieza con algo. Entonces, en este caso el tropezón vino porque había gente que no era para controlar el eje de un telar, sino que lo que quería es utilizar una máquina de vapor para mover un telescopio. Y con el telescopio mirar una estrella. Ya sabéis que la Tierra da vueltas, los que no seáis terraplanistas, y entonces si estáis mirando una estrella, como la Tierra, estáis mirando con el telescopio, la tenéis ahí, la estrella está fija relativamente, y como la Tierra se va moviendo, pues la pierdo de vista. Entonces, la manera de mantenerla y estar mirándola es que el telescopio gire de manera que deshaga el movimiento de la Tierra, gire en dirección contraria. Así que tiene que girar a una velocidad muy lenta, muy despacito, pero a una velocidad muy precisa. Bueno, pues para eso, como los telescopios podían pesar y a veces el astrónomo era más gordo o menos gordo, o sea que digamos que el peso que había que mover es desconocido, es una perturbación, pues pusieron máquinas de vapor con reguladores centrífugos al principio para hacer este movimiento. Y claro, como era para astrónomos, que no era para una fábrica, pues hicieron los reguladores estos centrífugos lo mejor que pudieron, con los mejores materiales y lo más pulido y tal. Y tenían un problema, que es que los astrónomos decían que las estrellas salían borrosas, es decir, que no veían un puntito fijo, sino que veían una especie de manchurroncillo, como si estuvieran movidas. Entonces observaron que es que en realidad esto no se quedaba quieto en la posición correspondiente, sino que estaba continuamente moviéndose alrededor del punto de equilibrio, ¿vale? Pero se movía un poquito, que es la idea del control, ¿vale? Claro, ellos todavía no tenían ni idea del control, pero el control no es un equilibrio estático, es una cosa dinámica. Es decir, que a medida que se produce un error, yo reacciono y lo corrijo. Se produce un error, reacciono y lo corrijo, ¿vale? Bueno, pues esas reacciones y correcciones lo que hacían es que hubiera unas oscilaciones que se mantenían. Y decían, bueno, pues venga, vamos a utilizar mejores materiales, vamos a pulir más el regulador. Y cuando hacían eso, todavía iba peor, cada vez iba peor, cada vez iba peor. Entonces estaban un poco como locos, no sabían cómo arreglar el problema. Y hubo un tipo que lo pensó, lo analizó y lo que hizo básicamente fue decir, bueno, como esto es muy difícil de modelar y de resolver las ecuaciones diferenciales correspondientes para estudiar el problema, las voy a linealizar en torno al punto de equilibrio. Una vez que las linealizo, me doy cuenta de que hay un polinomio característico, que es el denominador de la función de transferencia, un polinomio característico de la ecuación diferencial, que es de donde salen también los valores propios y todo eso, pero en ese momento eran simplemente las raíces del polinomio característico, que tiene que tener unas determinadas propiedades para que el sistema, digamos, sea estable, para que los transitorios desaparezcan. Y se dio cuenta, pues, de que, o sea, pudo formular y decir, vale, estas oscilaciones dependen de esta fricción, dependen de esta inercia, dependen de estas masas. Pudo sacar relaciones matemáticas y llegar a la conclusión de que en ese caso, cuanto más pulido y mejor lubricado estuviera el regulador, peor.
produciría más oscilaciones. Pudo indicar pues, qué es lo que había que hacer para que desaparecieran las oscilaciones. Y en general, en sistemas como estos, qué es lo que había que hacer o cómo analizar el sistema para que se llegase a un régimen permanente y desapareciesen todos los transitorios, oscilaciones, etcétera. Pues un poco una parte curiosa de esta historia, de este gran héroe de la ingeniería que arregló este problema, y lo escribió en un artículo que se llama Sobre los reguladores, son governors, y ese es el artículo con el que empieza la disciplina, y los governors son estas cosas. Este artículo lo escribió en el año 1898 y el tipo que lo escribió es nada menos que Maxwell, en las ecuaciones de Maxwell, para que veáis cómo eran los científicos en la época que le daban a todo. ¿Vale? Pues a partir de ahí, problema de ingeniería mecánica lo resolvió un científico muy conocido por la física del electromagnetismo y dio inicio a una disciplina que es la automática, que se utiliza para todo, ¿vale? Ya veis un poco cómo se encuentran unas cosas y otras.